Muchas gracias a los organizadores. Es un honor estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar de enfermedad metastásica, hormonopositiva, HER negativa. Para esto es muy importante recordar un poquito lo que nos comentaba el doctor Salas hace un momento. Y en ese sentido, quiero comentarle, doctor, que existe un reporte de la experiencia, sobre todo en el Instituto Nacional de Cancerología, que hizo la doctora Arce, en el ABC4 hace 2 años en Portugal, en un póster, en donde lamentablemente el número de hormonoterapia en México es del 15%, respecto a lo que usted nos mostró en el mundo, que va entre un 50 y un 60% en forma global. Eso es lo que por lo menos tenemos. Finalmente no se publicó, pero sí se presentó en un póster. Revisando acertadamente lo que nos decía el doctor Salas, esta es una línea del tiempo en donde podemos observar cómo en el tratamiento del cáncer de mama, un poquito antes del año 2010, en 2007, aparece el primer anticuerpo monoclonal en el caso de enfermedad HER2 positiva, en este sentido el trastuzumab. 10 años después aparecen 2 siguientes anticuerpos, específicamente pertuzumab y TDM1, y posteriormente viene un poquito más lento el desarrollo de nuevas moléculas, hasta más o menos 2017, 2015 es realmente donde aparece el primer medicamento molecularmente dirigido en este subgrupo de pacientes hormonopositivos HER negativos, específicamente el palbociclib. Posteriormente aparece ribociclib y abemaciclib. Y en los últimos 3 años en cáncer de mama ha habido un gran desarrollo y un gran empuje para tener ya prácticamente listas 4 moléculas. Olaparib, ya en un subgrupo muy especializado, específicamente con mutaciones de BRCA1, talazoparib, que está en proceso de llegar al país, alpelisib, específicamente con mutación de PI3K, que muy probablemente el año próximo ya lo tengamos disponible para este subgrupo de pacientes luminales, y el año pasado finalmente en triples negativo llega el primer anticuerpo monoclonal ya con aprobación de FDA, atezolizumab con nab-paclitaxel. Este ha sido el desarrollo de las moléculas en cáncer de mama. En forma global, el doctor ya nos había comentado acertadamente cómo están los algoritmos de manejo. Este es un resumen en todos los subtipos biológicos de cáncer de mama, tanto en primera como en segunda línea, cuáles son las opciones de tratamiento. Si nos enfocamos a enfermedad hormonopositiva, vemos cómo la terapia endocrina efectivamente es o debe ser el estándar de tratamiento, y bueno, en este momento es la combinación de la terapia endocrina con una terapia específicamente dirigida. Llámese un anti-CDK, palbociclib, ribociclib o abemaciclib. A la segunda línea tenemos otras opciones como son el fulvestrant, específicamente con un inhibidor PI3K, monodroga, everolimus, que son opciones que tenemos hoy prácticamente disponibles en nuestro país, excepto el inhibidor PI3K. Ahora, específicamente en el cáncer de mama metastásico, lo que conocemos hasta el día de hoy son los resultados de 3 estudios principalmente, los estudios Paloma, los Monarca y los Mona Lisa, los cuales aparentemente son iguales en el sentido grueso de la palabra, en donde tenemos un anti-CDK combinado con un inhibidor de la aromatasa, llámese palbociclib, ribociclib o abemaciclib, con números muy similares también en medianas de supervivencia libres de progresión, específicamente en este momento sin supervivencia global reportada, pero sí hay diferencias un poquito distintivas en cada uno de estos estudios. Por ejemplo, en la columna azul, en donde vemos el palbociclib, observamos que pacientes que habían recibido algún tratamiento previo en una temporalidad menor a 12 meses representaba el 22%, lo que habla de una población con una recurrencia relativamente temprana. En los estudios Monarca con abemaciclib hablamos de un 15% y en el Mona Lisa hablamos de un 2%.
específicamente. En cuanto a efectos adversos, es el otro diferencial en estos 3 estudios, en donde la neutropenia es la toxicidad principal en el estudio Paloma. En el caso de el Monarca también es neutropenia, sin embargo el porcentaje es menor, 21% versus 66% en el caso de palbociclib, y la diarrea aquí aparece como una toxicidad importante, excepto cuando se enmiendan los estudios Monarca y se hace un ajuste de dosis, la frecuencia de la diarrea mejora. Y finalmente en el estudio Mona Lisa, también la neutropenia es una de las toxicidades principales, aquí en un 62%, sin embargo, se agregan 2 toxicidades distintivas específicamente de esta molécula, llámese elevación de las enzimas hepáticas y una prolongación del intervalo QT en un 3% de los casos. Específicamente el estudio Mona Lisa 7 es un estudio que también se hace en esta población, sin embargo en pacientes premenopáusicas, en donde como vemos también los números son muy similares y las toxicidades en ese sentido son muy similares. Sin embargo, hay que tomar en cuenta estas diferencias en forma global. ¿Qué pasa en segunda línea? Segunda línea es muy parecido, es un anti-CDK específicamente con el partner favorito de todos, que es el fulvestrant. Vemos también que en este sentido, en segunda línea, hay una diferencia en donde la supervivencia libre de progresión en el estudio Paloma específicamente es de 11 meses versus 4.6 meses. Versus Monarca y Mona Lisa, en donde las supervivencias libres de progresión se van a 16 y a 20 meses. Sin embargo, aquí la diferencia está en lo pretratados que llegan estos pacientes a cada uno de los estudios. Y como vemos en el Paloma 3, Paloma 3, el 33% de las pacientes llega con una carga de tratamiento previa más intensa, un 33%. Y en los estudios Monarca y Mona Lisa, este subgrupo de pacientes ya previamente altamente tratados no fueron incluidos y esto podría explicar la diferencia en estos subgrupos. Las toxicidades son muy parecidas. Y en ese sentido, las recomendaciones internacionales van de la mano en que cada fármaco tiene una forma específica de vigilancia. En el caso de palbociclib, específicamente la biometría en el día 1, 14, 28. En los 2 primeros ciclos, y en el caso de abemaciclib y ribociclib, incluir las pruebas de funcionamiento hepática y con ribociclib agregar también un electrocardiograma en los primeros 2 meses. Finalmente, en este sentido, se agrega el alpelisib específicamente en el subgrupo de pacientes con mutaciones PI3K y es un fármaco que comentábamos muy probablemente llega a nuestro país el próximo año. Basados ya ahora en la evidencia que conocemos, vamos a revisar lo más reciente que se ha publicado y es específicamente la experiencia en el mundo real con palbociclib. Estos son los estudios que acabamos de mencionar, las curvas de supervivencia libre de progresión en primera y segunda línea, los cuales logran la aprobación del fármaco y que hoy sea una realidad. Específicamente los diseños de los estudios bien hechos, los estudios aleatorizados, dobles ciegos, pues obviamente lo que buscan es demostrar eficacia, seguridad, poder demostrar que es superior este nuevo fármaco al que hoy se conocería como el estándar de tratamiento, y son estudios que nos permiten pues llevar al desarrollo estas moléculas y posicionarlos en las primeras líneas de tratamiento. La evidencia en el mundo real es completamente diferente porque en un estudio podemos no ver a pacientes con altas comorbilidades, con condiciones tal vez no tan óptimas, que son los pacientes que realmente vemos en el día a día. Nos ayuda a generar hipótesis, nos ayuda a entender también y a perderle el miedo a las nuevas toxicidades, puesto que en la oncología nos ha mostrado que cada subgrupo nuevo de fármacos que se ha desarrollado desde 2010, en donde llegó erlotinib y gefitinib, es aprender a manejar el fármaco y aprender a manejar la toxicidad de cada grupo de estos fármacos nuevos, incluyendo la inmunoterapia. En ese sentido, lo que nos decía el doctor Salas hace un momento, 60% en Estados Unidos terapia endocrina, 40% quimioterapia, que era como se estaba conociendo la distribución de la experiencia en el tratamiento. Actualmente, en la era anti-CDKs, vemos como el 52% de la prescripción el día de hoy en Estados Unidos es un anti-CDK.
Una terapia endocrina representa el 30% en monodroga. Con esto ya hablamos que la primera línea en una paciente hormonopositiva es una terapia antihormona en un 80% de las veces. La quimioterapia se cae finalmente a un 13% en este subgrupo de pacientes y alguna otra terapia solamente representó el 5% de las veces. Vamos a revisar rápidamente, específicamente 4 estudios con evidencia del mundo real. El primero, el IRIS, que es un estudio internacional, todos son retrospectivos, en donde se incluye la experiencia de Estados Unidos, Alemania y Argentina, que es el único país en Latinoamérica que tiene libre acceso desde hace varios años para tratar a las pacientes hormonopositivas. Flatrión, que es un estudio específicamente de la base de datos de Estados Unidos con su experiencia, el Polaris, que habla de la experiencia de Estados Unidos y Canadá, y finalmente el acceso expandido de palbociclib en Estados Unidos. En la revisión del estudio IRIS vemos que es un estudio retrospectivo en donde se incluyeron pacientes de Estados Unidos, Argentina y Alemania. Como vemos, fueron también un número importante de médicos que eran los que se revisaba cómo estaban prescribiendo, 65 en Estados Unidos, 41 en Argentina y 42 en Alemania. Los números, 650 pacientes en Estados Unidos, 162 en Argentina y 257 en Alemania. Llama la atención que específicamente en Alemania la enfermedad visceral es más importante que la enfermedad no visceral. Sin embargo, las columnas en azul claro, la enfermedad no visceral predomina, sobre todo en Estados Unidos y en Argentina. En Alemania llama la atención que no sea así. El estado funcional de las pacientes, ECOG 0 y 1, los más importantes en azul fuerte y en azul claro. En cuanto a la dosis de palbociclib, algo que aquí en México ha generado un poquito de controversia con los colegas a la hora del manejo del día a día de la toxicidad y del fármaco, podemos observar cómo la gran mayoría de las veces la dosis inicial de 125 miligramos la mantienen los pacientes en porcentajes tan elevados como arriba del 80% en los argentinos, en donde le han perdido realmente el miedo a esa neutropenia que en un 2% puede complicarse en las pacientes con este subgrupo de drogas, y solamente un porcentaje menor hace reducción al 100% de la dosis. Como podemos observar en rojo, el 75 miligramos por día, que es la tercera reducción basados en toxicidad con palbociclib, es la minoría de los pacientes. La otra observación importante es que no se hicieron obviamente ajustes de dosis, como lo vimos en la diapositiva previa, y qué pasa con las supervivencias libres de progresión. Observamos cómo son muy elevadas, a 2 años se mantiene vivos entre el 60 y 80% de los pacientes sin que tuvieran progresión. Esto también lo podemos observar en Argentina, en donde nos podríamos comparar un poquito más con ellos, como a 18 meses prácticamente un 90% de las pacientes persiste sin datos de progresión de la enfermedad. En el estudio de Estados Unidos, el Flatrión, el cual es un estudio muy grande porque es un estudio retrospectivo que corrió de 2015 a 2018 con evidencia de la vida real, en donde comparan inhibidor de CDK versus inhibidor de la aromatasa, vemos cómo los números que ellos nos muestran son muy similares a lo que pudimos observar en el Paloma 2, 24.5 meses en supervivencia libre de progresión versus 17 meses en la terapia endocrina sola. Esto es muy importante porque se corrobora ya en el día a día que estos números son reales. Y algo que yo les digo mucho a los residentes en el instituto es cómo el inhibidor de la aromatasa en sus estudios de aprobación hace más de 15 años solamente nos daba entre 11 y 12 meses en supervivencia libre de progresión, y eso hoy se convirtió en 17 meses. Ese mismo fármaco, en teoría, ese mismo subgrupo de pacientes con enfermedad metastásica. La única diferencia es la adecuada selección del paciente que hacemos el día de hoy. Continuando la revisión de estos números, vemos cómo la supervivencia libre de progresión y el número de enfermedad metastásica también impacta, o el número de lesiones, en este caso metastásicos, también impacta en la supervivencia libre de progresión, y entre menos carga tumoral tengan los pacientes, obviamente también una mejor supervivencia libre de palbociclib. El tercer estudio es el estudio Polaris, el cual también es un estudio de la vida real. Este es en Estados Unidos y Canadá, en donde se hace el tratamiento de la enfermedad y un seguimiento de aproximadamente 3 años.
¿Qué nos muestran? También nos muestran que el 46% de las pacientes recibió la combinación de palbociclip con inhibidor de la aromatasa, un 27% de las pacientes en primera línea la combinación de palbociclip fulvestrant, lo cual nos habla ya un porcentaje prácticamente del 70% de las pacientes con una terapia dirigida. ¿Qué nos dice también el Polaris? Que las modificaciones de la dosis específicamente en Estados Unidos fueron prácticamente nulas. Más del 90% de las pacientes se mantuvo con 125 miligramos al día, porcentaje menor al 10% hubo que hacer una reducción a 100 miligramos y un porcentaje todavía muy pequeño se hizo una tercera reducción de dosis al 75 miligramos por día. Interrupciones de dosis también prácticamente no hubieron, basados en la comparativa que hacen con los resultados del Paloma 2. Como observamos, el 66% de las pacientes en Paloma 2 requirieron de una interrupción o de una reducción en el 36%, versus ya en la vida real, esto solamente fue un 29% versus un 33%. Esto te habla también del conocimiento y del manejo y de la experiencia que vas adquiriendo con el medicamento. En cuanto a eventos adversos, vemos que también no hay mucha diferencia. La gran mayoría de los eventos adversos son grado 1 y grado 2, específicamente la neutropenia en forma llamativa, específicamente con palbociclip. También vemos que en el escenario de adultos mayores, en donde hoy hay una amplia discusión de si este subgrupo de pacientes tolera o no en forma adecuada este grupo de medicamentos, y sabemos que pacientes con muchas comorbilidades, radiados, pueden no ser el paciente adecuado. Este estudio retrospectivo también presentado en ESMO 2019 nos dice que no hay como tal pues una afección de la calidad de vida, algo que ya nos habían dicho los análisis de Paloma 2 y Paloma 3, ya se corrobora también en el día a día. Sabemos también que no hay ningún marcador que nos ayude a predecir la respuesta a este subgrupo de fármacos, más que ser hormonopositivo. En este Polaris también nos demuestran que el DNA circulante tumoral, sobre todo cuando lo logras reducir dentro de los primeros 6 meses del tratamiento de la droga, impacta en forma positiva en la supervivencia libre de progresión de los pacientes, lo cual puede ser una herramienta que a largo plazo nos permita medir la respuesta o predecir la respuesta que podría existir con este subgrupo de pacientes. También nos dice que en las mutaciones que podemos observar más frecuentes, persiste PI3K en alrededor del 20-30% de las veces como la causa principal de resistencia o de progresión. P53 se mantiene entre un 25 y un 29%, y la mutación del receptor en más o menos en primera línea un 4% y en segunda línea asciende a un 24%. Esta información es muy importante porque nos ya va permitiendo conocer cómo se van dando los mecanismos de resistencia. El último estudio es el uso expandido en Estados Unidos. Es un estudio más pequeño, habla de 200 pacientes aproximadamente, que nos muestra cómo se comportaron antes del uso expandido, durante el tratamiento y en un periodo después del uso expandido. También nos muestra que la supervivencia libre de progresión es superior entre menos líneas de tratamiento tengan los pacientes ya una vez que inician el tratamiento, tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. La otra gran duda que tenemos en este subgrupo de pacientes es la secuencia. Hoy no podríamos hablar de secuencias post-palbociclip cuando no tenemos, por ejemplo, en nuestro país tal vez una experiencia tan amplia como la que acabamos de revisar. Sin embargo, esta experiencia nos ha permitido o nos va a poder permitir entender un poquito cómo va a ser o cómo se van a dar las secuencias de tratamiento. En este reporte observamos cómo a pacientes que en primera línea recibieron la combinación de inhibidor de la aromatasa más palbociclip, en segunda línea les daban abemaciclip en forma secuencial, nos muestra una mediana de supervivencia libre de progresión de 8 meses, lo cual es interesante, no es como tal un motivo de una indicación, sin embargo es información que nos permite generar hipótesis y nos permite entender un poquito más la biología de la enfermedad.
También everolimus. Everolimus no es una droga que utilicemos en el día a día, sin embargo, también esta experiencia nos muestra cómo las tasas de respuesta cuando se utiliza everolimus después de la progresión son diferentes a lo que conocíamos. Lo que conocimos en el Paloma 3 es que el beneficio clínico era del 67% y la mediana de supervivencia libre de progresión del 9.5 meses. En estos estudios de la vida real no se replican estos resultados y nos dicen que el beneficio clínico es del 17% y la mediana de supervivencia libre de progresión solamente de 2.9 meses. ¿Qué pasa cuando everolimus o una terapia con everolimus se usa previo al uso de inhibidores de ciclina, específicamente palbociclib? No pasa nada. Como observamos en las curvas, no hay ninguna diferencia cuando utilizamos everolimus previo al uso de palbociclib, no así a la progresión. Con esto prácticamente termino así, justo en tiempo, y podemos sacar las siguientes conclusiones. En la vida real, los datos que acabamos de revisar refuerzan y nos corroboran lo que ya nos habían mostrado los estudios aleatorizados que llevaron a la aprobación de este fármaco. La experiencia que se está generando o se ha generado, basado en el que fue el número 1 en llegar al mercado, es que le estamos perdiendo el miedo, sabemos manejar el día de hoy la toxicidad y podemos dar un mayor jugo al fármaco y un mayor beneficio a los pacientes. La dosis es segura, 125 miligramos como lo pudimos observar, y que obviamente esta experiencia nos va a permitir dilucidar de una manera más clara cómo debe ser o cómo va a ser la secuencia en las terapias posteriores con palbociclib. Con esto termino. Muchas gracias por su atención.